ahora nosotros en esta mañana, el mensaje es rompiendo las cadenas de esclavitud. ¿Rompiendo qué? Las cadenas de la esclavitud. Bueno, aquí traje unas cadenas. Yo dije, ¿a quién le pongo estas cadenas? No, hoy vamos a romper cadenas. Hoy vamos, porque hay muchas personas que físicamente están caminando aparentemente libres, pero hay cadenas en su interior. No pueden disfrutar de la libertad que Cristo dio. ¿Cuántos desean volar como el águila? Libres como el águila, volar y volar, pero muchos se sienten atados a algo. No puedo progresar, no puedo salir adelante. Y yo leíamos en estos días en la palabra de cómo yo le preguntaba a Álvaro, mi amor, ¿y por qué Dios permitió la esclavitud? Porque leíamos y el Señor dice, a los esclavos hay que hacerles esto, hay que hacerles esto. Pero algo, y oré al Señor, pero algo que Dios me dijo y que se ve en la palabra es que Dios no creó al ser humano para ser esclavo. Dios creó al ser humano libre y con dignidad. La esclavitud apareció después por consecuencia de la caída del hombre, por el pecado, por la codicia, por el abuso de poder, por la guerra, por la pobreza. Dios no fue el creador de la esclavitud. Cuando el Señor da sus mandamientos en Levítico, bueno, en la palabra, Él está regulando la esclavitud. ¿Para qué? Para que no hayan abusos, porque ya había una sociedad caída, ya había esclavitud. Ustedes saben que habían guerras y cuando alguien ganaba, ¿qué pasaba? Llevaban esclavos al pueblo. Muchas veces el pueblo de Israel quedó en esclavitud por años. ¿Por qué? Porque pecaban contra Dios, porque se levantaban dioses falsos, porque hacían lo malo delante de los ojos de Dios y Dios se retiraba de ellos. Ya Dios decía, ellos ya no me obedecen, yo simplemente me hago a un lado. No era que Dios enviara la esclavitud, es que Dios, ¿qué hacía? Quitaba su protección porque era un pueblo que se desenfrenaba. Y venían sus opresores, venían los reyes de Babilonia o los reyes del lugar que fuese y se llevaban ¿qué? A los hombres, a las mujeres, a los jóvenes en esclavitud. Pero Dios no creó, Dios no está de acuerdo con la esclavitud. Pero Dios dio leyes en ese tiempo a su pueblo para que por la maldad del hombre, así como Jesús habló acerca del divorcio. A él le dijeron, ¿por qué Moisés dio carta de divorcio? Y Jesús dijo, al principio no fue así. Dios no hizo eso así. Lo que pasa es que a Moisés le tocó por la dureza del corazón de los seres humanos. Pero que nos quede claro, Dios no instituyó la esclavitud, Dios no aprueba la esclavitud. Cuando Él dio leyes, Él estaba regulando para que no hubiese abuso sobre los esclavos. Las leyes que el Señor sacó es que debía tratarse como personas, no como cosas. Él condenó el maltrato y las leyes que Dios dio fue 6 años será esclavo y al séptimo saldrá libre. Amén. El Señor dijo, no te vas a quedar esclavo toda la vida. Dice en Éxodo 2, 23 al 25, con el paso de los años el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Dice que hay un gemido, un dolor. Ellos eran esclavos. El esclavo es una persona que no sueña, que no tiene planes para el futuro, que no ve un futuro de esperanza, sino que más bien él dice que esto se acabe porque se sufre. Dice, clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios. ¿Cuántos han clamado a Dios? Todos hemos clamado al Señor, ¿cierto? Por diferentes circunstancias. Pero dice la palabra
clamaron a Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y Jacob. Miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. Dios vio a su pueblo en esclavitud. Dios le dijo a Abraham, tu pueblo va a ir a esclavitud. No porque Dios lo quisiera, sino porque Dios sabía que ellos iban a rebelar, que iban a dejarlo. Pero Él le dijo, pero yo los voy a rescatar de la esclavitud. El Señor sabía que nosotros íbamos a estar en esclavitud, que tú y yo íbamos a nacer o íbamos a vivir en una vida de esclavitud por los pecados de nuestros antepasados, por nuestros propios pecados. Pero Dios hizo una promesa y fue la libertad completa. Por eso el Señor Jesús, cuando Él vino ¿a qué? A liberar a todos los que estábamos esclavos, a todos los que estábamos oprimidos por el diablo, oprimidos por el enemigo. Y el Señor dijo que Él se dio cuenta que era hora de actuar. Y me encanta esta porción, porque como les decía al inicio, todo tiene su tiempo. Y Dios ha visto que es el momento de actuar para ti. Es el momento de Dios actuar a favor de tu casa, a favor de tu familia. Pero esta palabra debe encontrar cabida en tu mente, cabida en tu corazón. Porque muchas veces nosotros ponemos, como se han visto esos escudos de la policía o del ejército, que son desde aquí hasta aquí, y así eran los escudos romanos. Eran de 1,70 por 75 de ancho. Y a veces como que vienen y ponen así y la palabra no entra. Dicen, no voy a dejar que me seduzcan con ese mensaje. No, es la palabra de Dios. La Biblia es Dios hablándonos hoy. Y Dios anhela romper de tu familia toda clase de esclavitud. Y que tú puedas vivir en total libertad. Y dice, Dios dijo, es hora de actuar, es ahora. Y tú es decirle, Señor, amén, Señor, hazlo ahora. Libérame de toda clase de esclavitud. Cuando el Señor Jesús vino al pueblo de Israel en Juan capítulo 8, Él les dijo, porque ustedes son esclavos. Y ellos dijeron, estás loco, Jesús. ¿Esclavos nosotros? Nosotros somos hijos de Abraham y ni idea de qué será la esclavitud. Y el Señor les dijo, porque todo aquel que comete pecado se hace esclavo del pecado. Y hay muchas cosas, la esclavitud vino por el pecado, pero hay muchas clases de esclavitud. A veces la esclavitud es mental. Y hay un espíritu que esclaviza tu mente y te lleva a pensar todos los días lo mismo. Una persona que esté en pornografía es una persona esclava del pecado, esclava de la inmoralidad. Y eso le va dañando su cerebro. La persona ya no piensa por sí misma, ya le controla, ya hay alguien que controla la mente y es un espíritu de esclavitud. Dios dice, es hora. Dios se presenta aquí en el libro de Éxodo como el Dios que oye el clamor del esclavo. El clamor del esclavo. Y qué lindo cuando viene la revelación de Dios y uno dice, Señor, sí hay alguna esclavitud. Sí, eso que yo sentía tan horrible, que no sabía cómo expresarlo, que aún conociendo a Dios yo me sentía atado, me sentía anulado, me sentía que no salía adelante, sentía que no iba a salir nunca de mi situación. Señor, gracias. Ese es un espíritu de esclavitud. Había esclavitud en mi vida y aún desde el nacimiento, por nuestros padres, por nuestros antepasados. Pero Dios, ¿qué quiere? Liberar. Jesús compró tu libertad y la mía. No una libertad parcial, no la libertad de que te dejo salir 5 días y a los 7 vuelves a estar en esclavitud. No la esclavitud por un mes, libertad de la esclavitud por unos días, sino una libertad completa. Hay pueblos enteros que vivieron la esclavitud. Colombia,
Bolivia, muchas naciones. Uno puede ver naciones completas bajo el flagelo de la esclavitud, verdugos allí destruyendo pueblos enteros. Y de pronto uno dice, no, yo ya no soy esclavo, pero sí hay esclavitud. Dice en Éxodo 3, versos 7 al 9. Luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído gritos, sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, una tierra donde fluye la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Hermosa esta escritura. Divina es la palabra de Dios, porque dice que el Señor ve la crueldad, el Señor ve tu sufrimiento, el Señor ve tu dolor, el Señor ve tu angustia, tus gemidos internos, porque a veces no se habla nada, pero está el sufrimiento adentro. Viene la esclavitud. A muchos el enemigo los ha puesto bajo las cadenas. ¿Saben de qué cadenas? De la depresión. Y les pone esas cadenas y les coge en el cuello y coge como si fuéramos su mascota. Y nos clava el pie sobre el cuello y caemos en el fango de la depresión. Eso es una esclavitud, pero el Señor que quiere romper esas cadenas de la esclavitud. A otros los puso allí bajo el yugo de la esclavitud del pecado. Y vino un espíritu de esclavitud. ¿Por qué? Porque cayeron en algún pecado por 1, 2 o más años. Y esas personas, el enemigo empezó a hablarles, a decirles, tú no eres nadie porque tú pecas. Tú eres la cosa más insignificante de esta tierra porque estás en pecado. Tú hiciste esto, tú miraste pornografía y tú no mereces nada. Tú mereces quedarte solo, no te vas a casar, no vas a tener hijos. Y empieza ese espíritu de esclavitud a hablar. Pero esa persona conoce a Dios y sabe que Dios lo perdonó, que la sangre de Cristo lo limpió de ese pecado de inmundicia sexual. Él se aparta o ellas se apartan de eso, pero la esclavitud sigue. El espíritu de esclavitud sigue diciéndoles, no eres nadie, no vas a salir adelante, no pueden caminar con su frente en alto, porque el espíritu de esclavitud los tiene engañados. Pero la noticia es, Dios te hace libre de esa esclavitud. Tú no naciste para ser esclavo. El modelo de Dios para tu vida es libertad total, es victoria. Tú naciste para ver la gloria de Dios, para ver la bondad de Dios, para ver el amor de Dios. Tú y yo nacimos para ver el amor de Dios en plenitud en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Pero le quieren dar un aplauso al Señor? Démosle fuerte ese aplauso, que podamos darle muchos aplausos a nuestro Dios. Jesús no solo te pregunta, ¿quieres ser libre? Hoy Dios te hace 2 preguntas. La primera es, ¿quieres ser libre? Pero digan, bueno, les pregunto, ¿quieren ser libres? Porque se necesita anhelarla. Dios vio que era tiempo, porque dice, y vio el gemido y escuchó el clamor de ellos. Pero la segunda pregunta es, ¿estás dispuesto a aprender a vivir como libre? ¿Estás dispuesto a aprender a vivir como libre? Porque muchas personas son libres, pero siguen viviendo como esclavos. Siguen deseando su vida de esclavitud.
Dice en Juan 8:36, así que si el Hijo los libertare, ustedes verdaderamente serán libres. Si el Señor te libera, verdaderamente serás libre. ¿Quién tiene el poder para liberarnos? Jesús. Jesús en la cruz nos liberó. Y hay 3 palabras para referirse a la libertad de un esclavo. La primera es agorazo. Esas son palabras en griego. Agorazo, que significa comprar en el mercado. Alguien iba y miraba al esclavo. Es que no quise ponerle las cadenas a nadie. Alguien iba y veía al esclavo y decía, yo lo compro. Agorazo. Lo compraba en, digamos, bueno, ese esclavo estaba bien costosito. Costaba, digamos, $10,000. Pero luego él iba y lo ofrecía por 15,000. Ese es agorazo, comprar en el mercado. Pero hay otra palabra para redención, para rescate, que es exagorazo. ¿Cuál? Exagorazo, que es comprar y sacar del mercado. Entonces iban allá y, por ejemplo, yo era la esclava. Imagínate. Entonces me compraban en el mercado de los esclavos, o sea, era el mercado, ¿no? ¿Se acuerdan que a José lo llevaron allá? Con los grilletes en los pies y decían, ¿quién da más? ¿Quién da? Todo el mercado. Habían esclavos altos, bajitos, morenos, blancos. Habían esclavos débiles, flacos. Otros estaban así bien fornidos como José. Era un mercado completo. Y allá uno con cadenas, ¿no? Y allá llegaba alguien y decía, doy por ella tanto, doy por ella tanto. Y ahí lo compraba uno y lo llevaba y lo hacía esclavo. Exagorazo es que me compraba, de pronto llegó una mujer millonaria y me vio y dijo, esta tiene como fuerza, esta va a lavar bien. Esta se tiene pinta de que cocina y yo no cocino, ¿no? Y me compraba y me llevaba para su casa para seguir siendo esclava, pero me sacaba del mercado. Me sacaba del mercado de que me estuviera mirando las orejas, a ver si tenía por allá hongos en los pies, a ver si tenía todas las muelas, porque eso miraban todo eso los esclavos. Pero ahora dice que hay otra palabra para la redención, para la liberación del esclavo, y es lutro, que significa comprar y dejar libre. Significa que Jesús lutró a mi vida. ¿Por qué? Porque yo era una esclava. En el mercado de los esclavos no tenía nada que hacer. Pero Jesús, ¿qué hizo el Señor? Vino y compró mi libertad. Pero esa palabra luto significa que ahora Él me compraba por un precio, 20 millones de dólares. Eso fue poco frente al pago que Jesús hizo. Jesús hizo un sobrepago por nosotros. ¿Y qué hacía el Señor? Decía, compro a esa esclava. Me quitaba las cadenas. ¿Y qué pasaba? Decía, ahora eres libre. Puedes salir libre. Puedes hacer con tu vida lo que tú quieras. Puedes estudiar, trabajar, puedes emprender, puedes tener una empresa, te puedes casar, puedes estudiar. Y eso fue lo que Jesús hizo. Recuerdo que yo vi esta libertad, pero ahora un testimonio personal mío. Hace muchos años, yo conozco a Jesús hace 26 años. Y recuerdo que como a los 7 años de convertida, yo siempre fui líder. Como a los 6 meses yo empecé mi célula. No, como a los 3 meses de haber ido a encuentro, yo tenía 3 células. Y siempre he amado servirle a Dios y el ministerio me ha apasionado. Pero recuerdo que siempre yo decía, yo no quiero ser líder de adelante. O sea, yo quiero siempre tener un líder para mí. Cuando ya me casé con Álvaro y me pusieron a liderar junto con él, yo todos los domingos, aquí entre nos, él ya tenía una macrocélula cuando nos casamos. Y yo todos los domingos lloraba 1 hora antes de salir a la reunión de la macrocélula. Álvaro me decía, te sientas al frente, no te sientes atrás.
te sientas al frente. Y yo lloraba 1 hora y yo decía, yo no quiero ser la líder de la iglesia, yo no quiero. Yo no quiero ser la líder de nadie, yo quiero es obedecer órdenes. Yo quiero que alguien me diga qué hago y yo hago todo lo que me digan, yo lo hago, pero no me pongan al frente. No quiero estar, Álvaro me dijo un día, vas a recoger la ofrenda en la macrocélula. Yo le dije, jamás en la vida. Yo allá en ese púlpito era pequeño y dije, no me paro. Yo no estoy para eso, yo no soy de ese lugar, no soy de ese lugar. Y lloraba, y imagínate los ojos rojos así cada domingo para salir a reunirme con un grupo pequeño de personas. Pero saben, con el tiempo me di cuenta que era, yo decía, ¿por qué no quiero? Y yo como que le rogaba a Dios y le decía, Dios, envía una líder a esta macrocélula. Yo no quiero ser la líder de esta macrocélula. Yo no puedo, Señor. Yo no tengo la capacidad. Yo no tengo lo que otros tienen. Otros tienen capacidad de estar al frente, ordenar, decir. Yo no quiero decirle a nadie que haga algo, Señor. Yo quiero es que me digan, yo barro, trapeo, limpio, hago. Mejor dicho, me convierto en todo lo que sea. Pero con los años orando al Señor, porque sufrí tanto con eso, fue una lucha para mí. Perdí tiempo valioso diciendo no quiero eso, no quiero. Pero el Señor un día me mostró y me dijo, hija, yo quiero hacerte libre de la esclavitud. Porque la voz que te habla es la voz de la esclavitud. La voz que te dice no puedes, no eres capaz, nunca vas a ser relevante, no te van a hacer caso, nadie te va a poner cuidado, todo el mundo nadie te quiere, te rechazan. Mira, cuando tú hablas es como si hablara, mejor dicho, más caso le hacen al gato. Todo eso, ¿quién era? Era el espíritu de esclavitud. Yo ya había sido libre por Cristo, pero todavía el espíritu de esclavitud seguía operando en mi mente, hablándome. ¿Por qué? Porque desde que nací, desde el vientre de mi madre había sido esclava. No sé si de pronto a ti te ha estado hablando esa voz, y es la voz de la esclavitud. Vimos el testimonio de Harriet, pero en esa época muchos esclavos no quisieron la libertad. Porque la esclavitud les destruyó la identidad y la capacidad de ser libres. Cuando llegó el tiempo de decir, ya se firmó la ley, libertad, muchos esclavos dijeron, yo no sé cómo vivir libre. Yo tengo miedo de la libertad. Yo no sé cómo se vive en libertad. Yo prefiero ser esclavo. Yo ya sé qué hacer aquí en la esclavitud. Yo ya sé que yo bajo mi cabeza y ando con mi cabeza hacia abajo. Sé que como esto a las 7, a las 12, a las 5 y duermo. Así yo sé. Y muchos quedaron en la esclavitud. A muchos esclavos se les enseñó que ellos no eran personas completas. Se les enseñó que no podían decidir por sí mismas, que eran menos, que valían menos que los demás, que sus opresores eran valiosos, importantes, pero que ellos no valían nada, no servían para nada. Y eso es lo que el enemigo ha hecho por generaciones al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Porque como ya no puede cautivarlos con el pecado, ahora les dice, no eres nadie, no vales, no sirves para nada. Pero hoy Dios te dice, te hago libre de ese espíritu de esclavitud. Muchos quedaron condicionados por eso. Se requieren años de terapia, años de terapia. ¿A cuánto les gusta la terapia? Años. Pero saben, tenemos aquel que nos da terapia todos los días. Y es el dulce Espíritu Santo. Él te dice, tú vales, tú puedes. Naciste para ver cosas grandes. Naciste para triunfar todos los días. Cuando leemos la palabra de Dios, le damos la oportunidad al Espíritu Santo que
hable a nosotros, que nos aconseje y que nos restaure nuestra identidad. Que podamos pensar como libres, actuar como libres, porque a veces ya las cadenas no están en los pies o en las manos o en el cuello. Por lo general andaban con una cadena aquí, pegada aquí a los pies, y te tocaba andar así. Pero ahora ya no están en los pies ni en las manos. Ahora el enemigo pone cadenas en la mente. Ahora ya están es en la mente. Y él quiere tener esclavos mentales en la iglesia. Esclavitud mental y obligarte a pensar como esclavo. Muchos tuvieron esta mañana pensamientos de esclavitud antes de llegar a este lugar. Muchos pensaron, pero yo estoy gordo, no sé, pensamientos de yo no soy nadie. A mí voy a llegar a la iglesia y ni siquiera me van a saludar porque yo soy insignificante. Muchos tuvieron pensamientos de esclavitud, por lo tanto, las cadenas deben ser quitadas también de las mentes. ¿Cuántos dicen amén? Ahora uno entiende un poco más cómo el pueblo de Israel, cuando Dios lo liberó de la esclavitud, ellos decían, volvámonos. No, allá había comida. O sea, volvámonos allá. Nosotros ya sabíamos qué hacer en Egipto. Sabemos que todos los días tocaba amasar ladrillos, estar asoleados y de todo. Pero aquí, ¿qué? ¿Para dónde cogemos? O sea, no sabemos. Por eso muchos dicen que Dios tuvo el poder para sacar a Israel de Egipto, pero no para sacar a Egipto de las mentes de ellos. En otras palabras, Dios los hizo libres exteriormente, pero muchos quedaron siendo esclavos hasta la muerte. ¿Por qué? Porque eran esclavos en sus pensamientos. Oye, no, ya, yo se me fue el tiempo. Era aquí, bueno, ahora ya está ya. Me queda 1 hora y media, ¿no? Último punto. Dice, Dios te libera para que le sirvas en su reino. Lucas 1, 72 y 73 ha sido un verso rema desde mis inicios cristianos. Lucas 1, 72 y 73 dice que librados de nuestros enemigos, sin temor les sirvamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. ¿Qué dice? Que el Señor nos libera de nuestros enemigos. ¿Para qué? ¿Por qué Dios quiere liberar? ¿Por qué Dios libera a una persona? Para que nosotros le sirvamos al Rey y cumplamos el gran propósito para el cual Dios nos llamó. El Señor le mandó decir a Faraón a través de Moisés, deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo. Y Dios está diciendo hoy, suelta a mis hijos. Pero dice que Faraón se endureció y no quería dejarlos ir. Él decía, no voy a dejar que el pueblo de Israel sirva a Dios. El pueblo tiene que ser esclavo. ¿Por qué? Porque cuando tú sirves a Dios, viene la plenitud a tu vida. Cuando tú sirves a Dios, entras en una plenitud que no te la da otra cosa, no te la da el dinero, no te la da la fama. No, ¿por qué? Porque tú estás haciendo aquello para lo cual fuiste diseñado, que fue para servir a Dios. Por eso Él dice, lleva mi carga y yo llevo la tuya. Cuando tú le sirves a Dios, Dios se encarga de tus asuntos. Y el diablo le ofende que Dios se encargue de tu familia. Al diablo le ofende que Dios se encargue de tus finanzas, de tu salud. Por eso Él no quiere que tú le sirvas. Porque el diablo sabe que aquel que le sirve a Dios, Dios se encarga de bendecirlo, de ayudarlo, de prosperarlo, de enaltecerlo. Dios lo hace. Nosotros somos completos en Dios cuando le servimos en su reino, cuando le servimos en su obra.
Dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y nosotros le servimos al Señor porque Él es nuestro Padre. No le servimos como esclavos, sino como hijos. Hijos y herederos del reino de los cielos. Nosotros le servimos a Dios y extendemos el reino de los cielos, pero ese reino que te pertenece a ti, es tu reino. Por eso dice Lucas, a Dios le ha placido daros el reino, manada pequeña. ¿Por qué? Porque le servimos. Cuando nosotros somos hijos de Dios y servimos a Dios, no sentimos que nadie nos use. No sentimos que nadie se está aprovechando de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos trabajando para nuestra propia casa. Es como cuando tú estás pintando tu casa que compraste. Tú dices, wow, sí. Es diferente cuando alguien te coge de acá y te dice, pínteme mi casa, esclavo. Y tú, ay, tocó hacerlo. Así de que cuando le servimos a Dios, estamos, que diga, edificando nuestra propia casa. Ese es el reino que nos pertenece ahora y por siempre. Cuando lleguemos al cielo, el Señor va a decir, mira, esto fue lo que tú edificaste. Esto es tuyo. Y tú vas a decir, valió la pena evangelizar, valió la pena compartir, valió la pena extender el reino de los cielos. Esto es algo grande que a veces la mente natural no puede percibir, pero yo sé que el Espíritu Santo lo ministra a nuestro espíritu. Dice Levíticos 26:13, que esa es una palabra rema para ti. Dice, yo soy el Señor su Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy el Señor tu Dios. Tú tienes que decir amén. Yo les doy otra oportunidad. Ustedes tienen que, vamos a hablar un poquito más, ¿listo? Yo les digo, dice el Señor, yo soy el Señor su Dios. Oh, muy bien. Dice, quien lo sacó de la tierra de Egipto para que ya no fueran esclavos. Diga, Dios me rescató. Diga, yo soy libre. La esclavitud se seca de mi vida. Dice, sigue diciendo, yo, dice el Señor, quebré de su cuello el yugo de la esclavitud a fin de que puedan caminar con su cabeza en alto. Cuando dicen amén, diga, amo la palabra. Y repítelo, dile, Señor, gracias, tú eres mi Dios, que me rescataste del yugo de la esclavitud para que ahora yo camine con mi frente, diga, en alto. Y vamos a ponernos en pie. Y terminamos con este versículo que dice, 2 Corintios 3:17, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, diga, ahí hay libertad. A libertad te llamó Jesús. Y hoy vamos a traer la Santa Cena. Vamos a bendecir este pan, a bendecir este vino. Y vamos a hacer un acto de fe en esta mañana. ¿Cuántos creen en la libertad de Jesús? Y en un acto de fe, tú vas a decir, Señor, yo hoy como tu pan, como el pan de la cena y tomo el vino. Dice en Juan 6 que el pan es el cuerpo de Cristo. Dice, y el que come el pan, come verdadera ¿qué? Comida. Y el que bebe el vino, dice, el que bebe su sangre, bebe verdadera bebida. Y por mucho tiempo yo le decía, Señor, ¿a qué horas como tu cuerpo? ¿A qué horas bebo tu sangre? Si yo veo es un pan de harina. Y yo veo acá un jugo de uva. Fermentado o no es jugo de uva. Y oraba y decía, Señor, pero
Juan dice que comamos tu carne y que bebamos tu sangre, porque el que come el cuerpo de Jesús tiene vida en sí mismo, tiene libertad, y el que bebe su sangre entra y está bajo ese pacto bendito. Y hoy yo declaro que cuando comamos este pan y bebemos esta copa, toda esclavitud es rota de tu vida. Y tú vas a empezar a discernir cuando a la esclavitud te hable. Y tú vas a decir: no, espíritu de esclavitud, no. Yo ya no soy tu verdugo. Perdón, yo ya no soy tu esclavo. Porque es un verdugo que a la madrugada, que a la medianoche, que un domingo, que un lunes te habla. Pero Dios te ha libertado ya tu mente. Esas cadenas se rompen y vas a tener la revelación y el discernimiento para decir: este es el espíritu de esclavitud, no te acepto. Y si el diablo te dice: no vales nada, no eres nadie, vas a decir: espíritu inmundo que me esclavizaste desde que tuve uso de razón o desde el vientre de mi madre, hoy te reprendo, te llevo a la cruz y yo declaro la verdad que dice: a los ojos de Dios soy de gran estima, soy honorable y a mí Dios me ama. Amén. Eso es lo que da la cena. Esta cena romperá toda esclavitud al pecado. Todos están invitados a tomar de la cena, pero con fe. Dice que discernamos el cuerpo de Cristo y la sangre. ¿Qué significa discernir el cuerpo de Cristo? Es decir: Señor, tú me hiciste libre. Es tu vida la que yo necesito. Estoy en esclavitud del pecado, pero hoy me arrepiento, Señor. Y te pido que hoy, Señor, tu cuerpo sea mi alimento, Señor, y me dé vida, me dé fuerza, Señor. Fortalezca mi espíritu. Cuando ese pan se convierte en el cuerpo de Cristo, cuando tú lo levantas y confiesas: este pan representa el cuerpo de Cristo, molido y partido por todos y cada uno de mis pecados. Y cuando tú pones ese pan en tu boca, repartamos la cena. Bendecimos y santificamos este pan y este vino. Cuando tú pones este pan en tu boca, se convierte en el cuerpo de Cristo y estás comiendo el cuerpo del Señor, como dice Juan 6. Levanta por un momento, toma el pan en tu mano derecha y el vino, y oremos juntos. Precioso Consolador y amigo, dulce Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy has hablado al corazón de cada uno de nosotros. Porque tú eres el que trae ese espíritu de revelación y de conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy te invito para que tú le digas: Señor, hoy te pido perdón. Todos tomen el pan y todos tomen de la copa, todos. Pero hoy dile: Señor, reconozco que he pecado. He pecado, Señor, de tantas maneras. Pero hoy me arrepiento, Señor. No sé qué clase de esclavitud había en tu vida. Si eras esclavo del pecado, de la inmoralidad sexual, de la mentira, del engaño. Porque muchos no están en la inmoralidad, pero están en la esclavitud de la mentira, del engaño, de la estafa, del robo. O de pronto otros de la murmuración, del chisme, de la crítica.
De pronto otros de la ira, del enojo, de la rabia. De pronto otros la esclavitud era el orgullo, la altivez, la arrogancia, que aún es peor que la inmoralidad. El orgullo, la altivez y la arrogancia son aún más fuertes que la inmoralidad, porque esa es la raíz satánica, la rebelión. Dile: Señor, perdóname. Dile: perdóname por todos mis pecados. Dile: perdóname, Señor, porque sabiendo hacer lo bueno no lo hago, y eso es contado por pecado. Dile: Señor, perdóname. Yo no quiero clasificar el pecado, Señor, en cuáles son menos o más grandes. Dile: el pecado es pecado, y hoy me arrepiento, Señor. Me arrepiento de estar pensando mal de otras personas, de estar señalándolos, juzgándolos. Dile: Señor, hoy me arrepiento de ese pecado. Me arrepiento de creerme mejor que otros. Me arrepiento. Dile: Señor, me arrepiento. Dile: Jesús, perdóname. Tu palabra dice que todo aquel que confiesa su pecado y se aparta de él alcanza misericordia y perdón. Y hoy te invito para que levantes tu mano, levantes el pan. Levanta bien en alto el pan y dile: Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo que murió por mí. Dile: Señor Jesús, yo hoy creo que este pan representa tu cuerpo molido y partido por todos y cada uno de mis pecados. Creo, Señor, que el castigo que yo debía recibir por mis pecados, por el pecado de mis antepasados, fue sobre tu cuerpo, en el nombre de Jesús. Y hoy, Señor, como este pan y declaro, Señor, que hoy toda esclavitud se rompe de mi vida. Hoy el verdugo, que es Satanás, suelta mi vida, porque yo hoy como tu cuerpo, porque tu cuerpo es verdadera comida. Tu cuerpo me da vida en mi espíritu, en el nombre de Jesús. Puedes comer el pan. Y hoy te invito para que tomes la copa en tu mano derecha y la levantes. Bendito eres, Jesucristo. Bendito eres, nuestro Redentor. Bendito tú, Jesús, que conquistaste nuestra libertad en la cruz. Gracias, Señor, por haber derramado hasta la última gota de tu sangre para el perdón de mis pecados. Repite conmigo: Señor Jesús, yo hoy confieso que por tu sangre he sido redimido del poder del enemigo. Y mi casa y yo hemos sido trasladados del reino de Satanás al reino de Jesucristo. Di: Señor, yo hoy confieso que por la sangre de Jesús todos mis pecados han sido perdonados y ya no hay deuda pendiente por pagar, porque toda fue cancelada. Di: Señor, yo declaro que por cuanto ando en la luz de tu palabra y en comunión con mis hermanos, la sangre preciosa de Jesús me limpia ahora y continuamente de todo pecado. Hoy confieso que por la sangre de Jesús he sido justificado de todos mis pecados. Y Dios, el Altísimo, me ve como si nunca hubiese pecado. Y dile: Señor, hoy confieso que por la sangre bendita de Jesús he sido santificado, apartado para Dios. Y hoy yo declaro que cuando tomes este vino, cuando este vino llegue a tu boca, se convierte en la sangre de Cristo. Y hoy podemos decir: Señor Jesús,
Hoy bebemos tu sangre en tu nombre. Amén. Pueden beber de la copa. Señor, te damos gracias. Y ahí con tus ojos cerrados, Padre, yo hoy oro y pido que rompas toda cadena espiritual que ataba, Señor, acá, hijo tuyo, a la esclavitud. Rompe hoy esas cadenas, Señor. Esas cadenas que están en las mentes, las que por años, Señor, trajeron miedo, esas cadenas que vinieron, esa esclavitud que vino por el rechazo, por el abandono del padre, de la madre, por la soledad, por la opresión, por la derrota, por el pecado. Señor, rómpelas ahora. El Espíritu Santo está en este lugar y Él está rompiendo cadenas, rompiendo ataduras. Señor, ahora, Padre, enséñales a vivir en libertad. Arranca toda voz que les habla de que no pueden, de que no merecen, de que no nacieron, de que así van a morir, Señor. Hoy rompe esas voces. La voz de la esclavitud hoy enmudece en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, reprendo toda esclavitud mental, Señor. Padre, todo lo que ellos habían aprendido a vivir en esclavitud, hoy, Señor, esa comodidad que los oprimía, Señor, se va en el nombre de Jesús. Y todo temor a caminar en libertad, todo temor a liderar, a emprender, a ser cabeza y no cola, Señor, a estar arriba y no debajo, ese temor se va en el nombre de Jesús. El temor que trajo la esclavitud, el temor de ser un líder de influencia por la esclavitud, ese temor se rompe ahora. Demonio de temor, no tienes voz, enmudeces. Hoy le doy la orden al espíritu de esclavitud, enmudece, enmudece, enmudece en el nombre de Jesús. Ahora esa voz de la esclavitud enmudece. No puedes hablar a los hijos de Dios porque es el Espíritu Santo el que te habla. Es el Espíritu Santo tu maestro en el nombre de Jesús. Estabas acostumbrado a bajar la cabeza, a ser humillado. Aprendiste a estar bajo el capataz, bajo aquel que por un bocado de comida te oprimía. Dile: te reprendo. Hoy renuncia. Hoy tú tienes el poder. Dile en el nombre de Jesús: hoy te hablo, espíritu de esclavitud. Hoy te ato con la sangre de Cristo. Te encadeno, te llevo a la cruz del Calvario. Y hoy me declaro libre de la esclavitud. Hoy cierro la puerta y sello esa puerta con la sangre del Cordero inmolado de Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso a Jesús. Más fuerte ese aplauso al Rey. Dale fuerte ese aplauso a aquel que te liberó de la esclavitud. Fuerte ese aplauso. Dile: Señor, a ti sea la gloria, a ti sea la honra. Te adoramos, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.